nosotros. Bienvenidos a esta nuestra reunión mensual del grupo de adultos mayores. En este caso, nuestra reunión virtual, porque debido a la situación que estamos viviendo, no podemos tener una reunión presencial. Pero me hace mucha ilusión poder estar con ustedes, aunque sea por este medio. Muchas gracias por sintonizar este programa. El día de hoy tenemos varias sorpresas para ustedes, sorpresas, la verdad, preciosas. Yo estoy muy emocionado, muy agradecido con Dios por esto que vamos a vivir, y he estado orando para que Dios pueda bendecir este tiempo y que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Me gustaría comenzar nuestra reunión el día de hoy orando, pidiéndole a Dios que nos guíe esta tarde y que nos bendiga y nos enseñe a través de todas las cosas que vamos a estar escuchando. Te pido por favor que me acompañes en una oración. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro como una señal de respeto y vamos a orar a Dios para pedirle su gracia y su guía el día de hoy. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tus cuidados. Y gracias porque, aún en las situaciones más difíciles, tú siempre estás a nuestro lado, con propósitos de bien, con pensamientos de paz. Y, Señor, siempre bendiciendo nuestras vidas y llevándonos a una mayor altura espiritual. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus cuidados. Y muy en especial, muchas gracias por esta preciosa reunión que el día de hoy tú nos regalas. Te pedimos que tú la bendigas, te pedimos que tú derrames tu gracia sobre las vidas de las personas que el día de hoy nos van a acompañar. Padre, te pedimos también que tú guardes todos los detalles técnicos para que esta charla pueda escucharse con nitidez y podamos aprender sobre todo el día de hoy de nuestros invitados y de Dios a través del testimonio de nuestros invitados. Gracias, Padre. Te pedimos que tú bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Pues nuevamente bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Ya se está haciendo algo habitual el hecho de que nos veamos por este medio, con nuestras cápsulas nocturnas todos los días de la semana. Ahora estamos 3 días a la semana, lunes, miércoles, viernes a las 9 de la noche. Y muy contentos también de poder continuar con nuestras predicaciones los domingos en la mañana, a las 11 de la mañana. De todos modos, esta reunión, que es una reunión que hacemos mensualmente de nuestro grupo de adultos mayores, y yo diría que debido a los invitados que tenemos el día de hoy, es grupo de adultos mayores y extendido, porque me tomé la libertad de invitar a muchos de ustedes que, aunque todavía no tienen esa edad o no participan de ese grupo, sin duda pueden ser muy bendecidos por el testimonio y el conocimiento de las personas que tenemos hoy como invitados. Antes que nada, me gustaría el día de hoy presentarles a nuestros primeros invitados. Tenemos con nosotros a Jorge Ismael García y a su esposa Alejandra. Ismael, que además son personas por las que tengo mucho cariño. Ismael y Alejandra tienen un testimonio precioso que hoy me gustaría que compartieran con ustedes. Ismael trabaja en Proyecto Nehemías de México, una iniciativa de negocios cristianos, de emprendedurismo cristiano, y también trabaja con un grupo que se llama Canción, que es un grupo promotor de música, películas, videos cristianos que se distribuyen por todo el país. Adicionalmente a eso hace otras cosas. Ismael es súper activo, es una gente muy activa, y quiero contarles que muchas veces cuando nosotros enfrentamos ciertas situaciones que son difíciles, que son traumáticas, podemos paralizarnos, podemos escondernos, podemos ser un tanto indiferentes. Pero Alejandra e Ismael no tomaron esa decisión, sino que cuando vieron que toda esta situación de crisis de salud llegaba a nuestro país, tomaron una decisión muy valiente y verdaderamente preciosa, la de formar una agrupación, una institución que se llama Sembrando Esperanza. Y casi siempre, y es importante que ustedes sepan, casi siempre pensamos, hay que formar una institución, entonces hay que invitar a 100 personas, 20 expertos, recopilar fondos, etc. No,
Estos jóvenes se pusieron delante de Dios y con un pequeño grupo de amigos comenzaron a hacer una labor realmente extraordinaria de llevar esperanza a todas las instituciones de salud de nuestro país, que hoy en día están totalmente saturadas, que están enfrentando una crisis difícil, complicada, a profesionales de la salud como doctores, enfermeras, camilleros, personal de mantenimiento, que están en muchos sentidos desbordados por toda esta situación y que requieren, además de los pacientes de esta enfermedad terrible, coronavirus, requieren esperanza, requieren un mensaje que los pueda alentar y por otro lado también, pues necesitan cierta ayuda. Así es que, bienvenidos, de verdad que me da mucho gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles algo, ¿cómo surge Sembrando Esperanza? Cuéntenos un poquito de esto. Ok, ¿cómo comienza todo eso Sembrando Esperanza? La verdad comenzó esto en nuestra sala. Una ocasión ella orando, pidiéndole señal qué teníamos que hacer. Actualmente mi esposa, ella es enfermera. Ella sabe la situación que está pasando el cuerpo médico. Escuchando la necesidad que había, la verdad había un poco de temor por lo que está pasando con lo de COVID-19. Esa misma noche, un pastor me escribe y me dice, Ismael, necesito un pastor para que vaya a orar a la clínica 42. Aquí en Coajimalpa. Le digo, pastor, si gusta, yo la apoyo, buscamos algún pastor para que vaya. Pero nos encontramos con la sorpresa que los pastores en el área de Coajimalpa estaban ocupados, orando y diciendo, Señor, tú guíanos, ¿qué tenemos que hacer? Platicando con nuestro pastor que nos da la cobertura, le decíamos, pastor, ¿qué cree? No hay nadie que vaya a los hospitales, que no hay nadie que vaya a la clínica. Y mi esposa en ese momento se le ocurre y le dice, pastor, mande a Ismael, mándelo. Y no me quedó de otra, la verdad, levanté la mano y dije, pastor, nosotros vamos y vamos adelante confiando en el Señor. Y en esa misma noche también nos encontramos que un amigo muy querido me dice, Ismael, es tiempo de ir a los hospitales a orar por el cuerpo médico. Y el Espíritu Santo ya nos estaba hablando tanto que ya era necesario obedecer la voz de Dios. Al día siguiente fuimos a la clínica 42. Ahí fue cuando nos encontramos con la necesidad de hacer esto de Sembrando Esperanza. Ver cómo el cuerpo médico pide a gritos que les ayudemos. Y en esa ocasión fuimos como un servicio fúnebre. Y ahí a mí el Espíritu Santo me habló bastante, que me dijo, Ismael, es tiempo de ser las manos y los pies de Jesús. Es tiempo de abrazar al cuerpo médico. Yo ya te lo he estado hablando y es tiempo de accionar. Y es un tiempo de empezar con esto de Sembrando Esperanza. Y el nombre exactamente Sembrando Esperanza fue porque sabemos que hoy en tiempos de oscuridad, aquí lo tenemos, en medio de estos tiempos hay esperanza. Y sabemos que en estos tiempos hay esperanza y vamos y abrazamos al cuerpo médico. Así comenzó Sembrando Esperanza, pastor. Qué bendición, qué bendición. Alejandra, ¿qué es lo que llevan? ¿Qué es lo que están ustedes haciendo? Cuando ustedes van a un hospital, ¿qué es lo que hacen? Cuéntenos. Pues nosotros principalmente en lo que nos estamos enfocando es en el cuerpo médico. O sea, sí queremos llevarles los insumos, que la verdad los necesitamos mucho. Son caretas, cubrebocas, mascarillas N95, botas quirúrgicas, batas quirúrgicas, ¿qué más? De los lentes o gogles protectores de policarbonato. Y les estamos llevando también algo de comer porque platicando con los doctores y algunas enfermeras nos decían que tienen turnos de 8 a 12 horas que en cuanto ellos se visten, no pueden salir, no pueden comer, no pueden tomar agua y pues por lo mismo ni siquiera pueden ir al baño porque son tan pocos sus recursos que todo el material que ocupan es desechable.
Entonces, ya vistiéndose ya no se lo pueden quitar porque sería desperdiciar un equipo. Les llevamos eso, pero también en lo que nos estamos concentrando, digamos, es en llevarles pues también la palabra de Dios, y les estamos llevando Biblias. Hasta ahorita hemos regalado más de 100 Biblias, y hemos estado orando también por los médicos, por las enfermeras, por camilleros, por personal de intendencia, pero principalmente es eso, llevarles la palabra y que sepan que hay alguien que está orando por ellos. Quiero comentarles a las personas que nos escuchan que hace más o menos 2 semanas, si no mal recuerdo, justamente les enviamos un paquete de Biblias, algunos Nuevos Testamentos, y bueno, algunos cubrebocas y algunas cosas para participar en ello. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados. Yo no me canso de ver los videos que hacen. Además, yo no sé cómo le hacen para tener tiempo, pero los videos que hacen, las fotografías que nos mandan, de verdad que es súper alentador. El otro día recibí un mensaje de una persona, yo no sabía quién era, pero me dijo, recibí este mensaje, oré con Ismael, así me dijo, y la verdad es que quiero saber más. ¿Quién me puede ayudar? Y cuando contacté a la persona sin saber quién era, me dijo, soy una enfermera, pero en realidad somos 4 enfermeras y las 4 estamos muy entusiasmadas con saber más de la palabra de Dios. Qué bueno. Déjame hacerte una pregunta. Ustedes han visitado varios hospitales, yo los he ido siguiendo en Gabriel Mancera, en fin, en varios de los hospitales del Seguro Social donde he visto que han estado. Y lo que me gustaría es preguntarles, ¿cuál es la situación del sistema hospitalario en este momento ante toda esta crisis? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es su visión de lo que en este momento realmente se necesita y cuál es la respuesta que ustedes están teniendo de los doctores en sus visitas? Ok. Actualmente en los hospitales, como saben, está muy, muy delicado. Actualmente los médicos están enfermando. Actualmente los médicos, lamentablemente, también están muriendo por esta situación de COVID. Y igual les platico rápido 2 testimonios que a mí me han impactado muchísimo en mi corazón. Cuando comenzamos a ir, primeramente fue al Hospital Gabriel Mancera con la doctora Mónica. Ella fue nuestro contacto para poder entregar los insumos. Apenas en la semana me escribía, Ismael, ¿puedes orar por mí? Porque tengo miedo. Tengo un hijo de 2 años y mi papá ya es grande. Y le dije, está bien, doctora, vamos a estar orando por usted. No hace mucho también me escribe y me dice, Ismael, lamentablemente acabo de enfermar de COVID. Por favor, está orando por mí porque no sé con quién dejar a mi hija, no sé con quién dejar a mi papá. Y solamente en ese tiempo yo y mi esposa nos pusimos a orar por ella, empezamos a clamar y ayer en la noche le escribí y le dije, ¿cómo está? Y me contestó una persona externa y me dicen, lamentablemente la doctora está entubada. Y solamente nos queda orar por ella. Otra persona que es del hospital, Enrique Cabrera, que es jefa de enfermeras, me escribe y me dice, Ismael, ¿puedes orar por mí? Y le pongo, ¿por qué? ¿Cuál es tu necesidad? Me dice, es que ya empecé a sentir síntomas, tos, mareos, varias cosas que ella empezó, y luego vamos a estar orando por ti. Y ella aún así enferma, está trabajando, está dando todo por el todo. Y hoy en la mañana recibo un mensaje y me dice, Ismael, me acaban de detectar que tengo COVID. Y hoy, la verdad, les hablamos de corazón a corazón. Ellos nos necesitan. Ellos necesitan los insumos. Ellos necesitan que nosotros vayamos y les llevamos esa palabra de esperanza. Y muchas veces nuestra palabra es acción y oración. Acción llevando que es el material que actualmente ellos necesitan. Porque la verdad es muy triste saber que el cuerpo médico está enfermando. Y lamentablemente la gente de afuera, mejor de aplaudirles, decir gracias, los están maltratando, los están humillando y están, la verdad, sufriendo tanto en enfermedad, tanto física, tanto espiritualmente. Y en verdad, hoy les decimos, apóyenos, los necesitamos llevarles esos insumos al cuerpo médico.
Ustedes pueden ver también las noticias actualmente y pueden ver que doctores están haciendo manifestaciones porque no tienen los insumos. Pueden ver también a través de redes sociales que muchos cuerpo médico está falleciendo. Actualmente también platicaba con mi esposa, tiene un amigo en la clínica 8 de Tlalpan y nos comentaba, Ismael, solamente nosotros estamos atendiendo solamente con una bata y un cubrebocas y muchos se están enfermando. Apóyenos. Y actualmente tenemos a la mira esa clínica 8 que es, perdón, en San Ángel, para poder apoyarlos. La verdad es que es enternecedor escuchar todo lo que ustedes cuentan. La verdad es que muchas veces algunos que tenemos la oportunidad de estar trabajando desde nuestras casas y que simplemente estamos pasando por el encierro, por el aislamiento que esta enfermedad nos provoca, no tenemos la sensibilidad de lo que está pasando en los hospitales y de lo que la gente está sufriendo todos los días. A mí me interesaba muchísimo que los escucharan, porque a veces parece ser un problema ajeno, que solamente son números en una pantalla de reportes todas las noches. Pero la realidad es que son vidas que están ahí, son personas que necesitan de Cristo, son personas que necesitan que se les lleve el Evangelio, que se les ayude con las cosas básicas para que puedan seguir trabajando y que alguien se preocupe por ellos, ¿no? Me imagino que el otro día cuando vi que ustedes estaban dando comida, yo dije, una persona después de haber pasado 12 horas sin poder tomar siquiera un sorbo de agua, ¿no? Y trabajando en esas condiciones, con todo eso que tienen que llevar, que pues, es incómodo y los acalora y todo, después de 12 horas deben estar agotados, hambrientos y seguramente emocionalmente muy afectados, ¿no? Entonces, pensar que salen del hospital y se encuentran con ustedes ahí, wow. Nada más quiero comentar algo, pastor. El día viernes que estuvimos en el hospital Enrique Cabrera, algo que nos impactó muchísimo, que cada ratito se escuchaba, código morado, código morado, código morado, que es un compañero, Orlando, que también honramos su vida, que es parte de Sembrando, preguntó, dice, ¿qué significa código morado? Y nos comentan, es cuando están entubando a la gente. Y la verdad eso nos impactó bastante, ver cómo los médicos empiezan a correr en el hospital, empiezan a vestirse. También nos tocó ver cómo los médicos, a veces creemos que es muy exagerado lo que vemos en redes sociales, pero la cara marcada que de los hilos y cansados, pastor. Y vemos que Rocío, que es nuestro contacto también, Enrique Cabrera, nos decía, yo ya llevo dos jornadas y no he dormido nada. En verdad hay una necesidad impresionante. Podemos platicar muchísimos testimonios, pero sabemos que tenemos ahorita el tiempo limitado. Pero muy importante para todos quienes nos están escuchando, pueden seguir la actividad de Sembrando Esperanza a través de las redes sociales. Ellos están en Facebook, ¿ok? Y van a estar viendo ahí videos de lo que Alejandra e Ismael les están contando. Pueden ver ahí fotografías de las donaciones, pueden ver a las personas. Yo siempre he pensado que es más fácil orar por alguien a quien yo veo en una fotografía o físicamente que por un nombre de alguien que yo no conozco. Entonces, por favor, les invito a que entren en las redes sociales, a que busquen Sembrando Esperanza. Y hay dos cosas importantes que con esto me gustaría terminar nuestra charla. La primera es, Alejandra, Ismael, díganos 3 cosas por las que quieren que nos concentremos a orar. Y perdón, pero yo voy a poner la cuarta. La cuarta es orar por ustedes, porque ustedes no desfallezcan, no se vayan a contagiar, ¿ok? Esa es mi petición muy personal. Pero díganos otras 3, por favor. Ok. Pues una sería principalmente por el cuerpo médico, bueno, no nada, más bien por el personal de los hospitales, incluyendo enfermeras, médicos, camilleros, personal de intendencia, porque todos dicen los médicos, las enfermeras, pero pues los de intendencia también están en contacto con esos pacientes y son a los que menos hacen caso. Entonces, por todo el personal del hospital en general, para que pues de verdad que tengan mucha fuerza para esto. Creo que la segunda también creo que es esencial, estar orando por la gente que tiene pacientes de COVID. Creo que eso no lo platicamos, también hemos visto la necesidad, también estamos extendiendo en esto de Sembrando Esperanza.
que Dios traiga estos recursos económicos para poder apoyar al tanto cuerpo médico y a la gente que está fuera de hospitales. Y algo esencial también creo que estamos orando, que es por la Guardia Nacional que está fuera de los hospitales. También que oremos por ellos, porque también vemos cómo los agreden y ellos solamente están haciendo su trabajo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, uno, orar por el cuerpo médico, incluyendo doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal de mantenimiento del hospital. Dos, por los parientes, por la gente relacionada con los enfermos de COVID, que muchas veces están afuera y que lamentablemente además pasan todo un día sin tener noticias de su familiar, ¿verdad? Porque no pueden estar informándoles cada hora o algo así. Entonces, a veces tienen que estar todo un día esperando porque les den alguna noticia, ¿no? Y debe ser, francamente, emocionalmente muy, muy duro todo eso. Y tercero, por la Guardia Nacional, ¿verdad? Las personas que están cuidando de alguna manera las instalaciones de las personas y que finalmente, pues no son los personajes centrales de todo esto, pero que también necesitan nuestra oración porque son los que están viendo todos los días lo que pasa, ¿no? Mientras lo escuchaba, yo pensaba en un guardia nacional, la Biblia llama un centurión romano, que presenció la muerte de Jesús. Él no era el protagonista, él no era ni siquiera un invitado, sino que él tuvo que ir porque era su trabajo. Y sin embargo, él se convirtió a Cristo al ver todo lo que vio en la cruz. Así es. Chicos, una pregunta más, ¿cómo podemos colaborar? Hemos estado concentrando cubrebocas, Biblias y eso en casa de Lorena Villeda. ¿Qué podemos hacer? Vamos a seguir mandando cosas de este tipo, sobre todo cubrebocas, KN95, gogles si se puede y máscaras a casa de Lorena para que ustedes lo puedan recoger porque es un lugar céntrico. Y si alguien quiere hacer alguna donación en efectivo, ¿qué tiene que hacer? Ok, pastor. Igual en nuestra página pueden ver el número de cuenta. Es a mi nombre, es una cuenta de Banamex. ¿Me permite dar el número de cuenta ahorita, pastor? Sí, por supuesto. Que es la cuenta de Banamex, que es 5256 7833 1132 6392. Ahí Okay. ustedes pueden hacer su aportación económica, o de igual manera también nos pueden llevar los insumos. Y algo importante que creo que se nos olvidaba, también estamos llevando alimento, nos pueden apoyar con mayonesa, con jamón, lo que Dios ponga en su corazón. Es realmente llevarle alimento también al cuerpo médico y a la gente de afuera, porque realmente luego no comen nada en todo el día. Algo importante también en esto, la gente que done, justamente por eso subimos los videos y las fotos, agradeciendo, y para que vean que todo es transparente. Igual si hacen donaciones en efectivo, pues igual, si quieren, nosotros les damos cuentas y les enseñamos, porque todo lo llevamos transparente, anotado. Entonces, igual si hacen donación en efectivo y nos piden cuentas, adelante, sin problema se las damos. Y en las fotos, en los videos, está pues cuando se entrega los donativos, pues para que vean qué se está ocupando. De igual manera, si no quieren dar dinero por desconfianza o lo que sea, pueden hacer la compra de los insumos y nosotros se los hacemos llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan, que son todo el cuerpo médico. Y también necesitamos manos. Si alguien se quiere unir con nosotros, adelante, sin problema, puede ir. Si dicen, yo quiero ir a dejar los insumos que yo compré, adelante, sin problema, nos pueden acompañar, se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea en la página o al número de Ismael o al mío, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir con ustedes. Y sin problema, vamos. Ok, terminando la charla, voy a subir la información para que la tengan en la página y entonces todo el mundo pueda verlo. Dos cosas muy importantes, Biblias y Nuevos Testamentos, que se están regalando también y que están siendo muy importantes. Hay personas que en sus mínimos momentos de descanso, quieren tener una Biblia para poder leer si quieren. Y muy importante, que nos apoyen todos, por favor, orando por este ministerio, orando por esta situación, orando por Alejandra, Ismael, los otros 3 muchachos que están participando también en Sembrando Esperanza, y que de veras oren por ellos. Es un ministerio espectacular, súper necesario,
y de verdad a mí me impresionó mucho todo lo que pude intercambiar con estas enfermeras. O sea, de verdad me impresionó muchísimo. De verdad, muchas gracias por lo que están haciendo. No, gracias a ustedes por apoyarnos. Encantados, y de verdad muchas gracias por tomarse unos minutos para estar con nosotros. Yo sé que están ocupados y también tienen que descansar, pero de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Les mando el más cariñoso abrazo virtual que es posible. Y seguimos en contacto en estos días. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, de verdad. Gracias, pastor. Bendiciones. Qué bárbaro. De verdad, no sé ustedes, pero a mí me impresiona mucho ver a las personas que están en la primera línea, como se suele decir, luchando contra este problema, que por algún motivo que no entiendo, hay gente que cree que no existe, pero que en realidad está golpeando profundamente a nuestro mundo. Y yo creo que hay que orar de verdad porque es un tiempo también para aprovechar. Es un tiempo en el que Dios está mostrándole al hombre su vulnerabilidad, está mostrándole al hombre su necesidad, y hoy para ti, para mí, es un tiempo de cosechar. Esa es la realidad. Tenemos que cosechar. Dice la Escritura, el que conmigo no recoge, desparrama. Y tú y yo no podemos darnos el lujo de desparramar en un momento en el que, de verdad, estamos para cosechar. Aprovecha todas las oportunidades. Sigue orando por las personas que están cerca. Vuelve a hablarles, aunque sea por teléfono, a aquellas personas con las que compartiste el Evangelio en algún momento. Preocúpate por sus preocupaciones y por sus necesidades y llévalos a Cristo. Comparte las cápsulas, comparte las predicaciones. Todo esto te va a abrir oportunidades que ni te imaginas. Hoy yo estoy sorprendido de ver cuántas personas que por muchos años no han querido escuchar de Cristo, hoy están sintonizándonos cada noche porque quieren escuchar un mensaje de esperanza que transforme sus vidas. No dejes de orar por este tiempo, no dejes de aprovecharlo. Bueno, pues tenemos otro invitado y quiero decirles que estoy súper contento con tener a este invitado. Es un invitado de lujo, literalmente. Es un amigo de todos nosotros. Ya lo tuvimos hace algún tiempo dándonos una conferencia realmente espectacular sobre la Biblia. Y el día de hoy tengo el privilegio de presentarles a Cristian Gómez. Cristian, además de ser filósofo, catedrático de la universidad, es cristiano, es un pastor, y además de eso, él ha tenido un ministerio realmente extraordinario, fundando y dirigiendo por muchos años el Museo Maná de la Biblia. No sé si todos ustedes lo saben, pero en la Ciudad de México hay un museo dedicado a la Biblia, y el fundador y hoy presidente del Museo Maná está hoy con nosotros, Cristian Gómez. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Ángel, muchas gracias. Es un placer y un privilegio para mí estar con todos los compañeros y hermanos de este grupo de adultos mayores. Gracias a Dios. Debo decir que hice un poquito de trampa, porque esta vez invité a adultos no tan mayores también. Bueno. Para que aprovecharan la conversación contigo. Okay. Entonces tenemos algo más de gente, ¿no? Del grupo normal. Pero, Cristian, hay una cosa con la que me gustaría empezar esta charla. Primero, déjame explicarles un poquito el formato. Vamos a estar charlando, más bien, te voy a estar haciendo algunas preguntas para permitir que tú desarrolles todos estos temas que tú conoces también. Y vamos a estar recibiendo también preguntas que le pedimos a la gente que nos pueda enviar por escrito para que en la parte final de nuestra reunión podamos dedicar unos minutos a presentar estas preguntas delante de Cristian y que él nos pueda ayudar con las respuestas. ¿Ok? Cristian, la primera pregunta que te quisiera hacer el día de hoy es, ¿por qué le has dedicado tu vida a la Biblia y por qué le has dedicado tu vida a este proyecto precioso de Maná, el Museo de la Biblia? Bueno, yo creo que lo que acabamos de escuchar, del testimonio que acabamos de escuchar y pensar en la situación que estamos viviendo, nos revela con toda claridad que hay cosas que son solo para esta vida, para necesidades inmediatas, incluso cosas que buscamos a veces y que no nos llenan, pero que tenemos que buscar las cosas eternas en estos momentos de gran vulnerabilidad, porque hay que insistir en que aunque somos cristianos, nos podemos enfermar.
aunque somos cristianos, nos podemos contagiar, nos podemos morir. El Señor no prometió en ningún momento que a nosotros no nos pasaría nada. Él prometió otra cosa en relación a su fidelidad, en relación a su amor. Entonces, esta sensación de la necesidad de buscar lo eterno me llevó a desear que más gente conociera la palabra de Dios. Allá en 1974. Y yo veía muchos museos de muchas cosas, pero faltaba un museo de lo más trascendente. Un museo de esto que estamos hablando ahora, de esta palabra que habla del sentido de la existencia. Claro, se puede disfrutar el placer estético de un museo de pintura, el conocimiento que brinda un museo de historia, pero la Biblia es algo más que todo eso. La Biblia es un libro que habla del sentido de nuestra existencia, un libro que habla de la posibilidad de nuestro destino eterno. Y en esa preocupación, que insisto, hoy está muy de la mano y que podemos apreciar mejor cuando nos damos cuenta que somos vulnerables, cuando no solo lo sabemos, sino lo sentimos, ¿no? Que sentimos intensamente nuestra vulnerabilidad y vemos la de los cercanos a nosotros. Creo que podemos con más aprecio entender el gran regalo que es la palabra de Dios y esa preocupación esencial porque la gente conozca la Biblia y al interesarse en la Biblia conozca a Cristo, y porque las iglesias mismas que a veces dejan la Biblia en un segundo lugar vuelvan a tenerla como la norma suprema sobre la cual no puede haber nada más que la autoridad de la Biblia. Esas fueron las preocupaciones que dieron origen al deseo allá en los 70 y que finalmente el museo se pudo fundar en el año 2000. Pero Cristian, cuéntanos, porque, fundar un museo, nosotros siempre pensamos en museos que vienen de gobiernos, de instituciones gubernamentales muy grandes o de grandísimas fundaciones, pero ese no fue el origen del museo. Cuéntanos un poquito cómo fue. En la imaginación, sí. Yo quería una calle central con un edificio que albergara todas las salas posibles de historia del texto hebreo, el texto griego, el canon, las traducciones de la Reforma, la Edad Media, todo eso, ¿no? En el que la gente, los 365 días del año, entraran, obviamente creyentes, no creyentes, turistas, residentes de la ciudad, etcétera, y que en ese recorrido ellos pudieran llevarse una idea de cómo se formó la Biblia, de que no hay muchas Biblias y de cuál es el mensaje central de la Biblia, y que a la salida se les pudiese brindar cuando menos una porción de las Escrituras, un Evangelio, un Nuevo Testamento. Pero efectivamente la falta de recursos y la falta de visión y de compromiso de las comunidades de fe hizo que esto pasara muchos años pendiente. Hasta que precisamente ahí en el 2000, yo con las Biblias que ya había juntado a lo largo de los años, dije, tenemos que empezar de nada, con las Biblias prácticamente sobre la mesa de mi casa, y que en ese tiempo, por cuestiones diversas, yo pasaba un tiempo muy precario. Mi casa era un cuartito, la cama estaba en medio, de un lado la ropa, las Biblias, y del otro la estufa, ¿no? Y dijimos, empieza el Museo de la Biblia. Y nos presentamos con instituciones de gobierno que no nos dieron un apoyo de un edificio ni nada de eso, pero sí nos abrieron las puertas para empezar a poner exposiciones en el metro y en otros lugares de cultura. Después fuimos a tocar la puerta de las universidades, después a las iglesias, y a lo largo de estos 20 años de existencia como asociación civil, hemos logrado poner exposiciones de un mes o hasta 2 meses en más de 120 lugares culturales, universitarios, académicos, museos y, por supuesto, recintos religiosos de todo tipo, a falta de ese edificio, ¿no?, que hemos imaginado, aunque ahora, gracias a Dios, estamos comprando a plazos una casita donde guardamos el acervo y tenemos una pequeña exposición permanente que este año pues se tuvo que cerrar, pero que vamos a reabrir en breve, y todo el año que viene se va a quedar
porque es una exposición de la traducción de la Biblia. Estamos poniendo un énfasis especial en Casiodoro de Reina, que cumple 500 años de su nacimiento, en la Biblia de San Jerónimo, que cumple 1600 años de su muerte, en la Biblia Septuaginta, que fue la primera traducción de toda la historia bíblica, que fue el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y los 100 años que se cumplen exactamente del inicio de traducción a lenguas indígenas. Ahora en México la Biblia se ha traducido, o Nuevos Testamentos, a más de 150 lenguas mexicanas, pero además a otras de América, de Guatemala, de Argentina, de Chile y de África y de Asia, todo gracias a que hace 100 años esa labor empezó aquí en Guatemala y México. Eso estamos celebrando y lo estamos haciendo con esta muestra que ya en su momento les invitaremos, nos dará mucho gusto que vengan a un recorrido guiado. Podrán ver unas vasijas del tiempo del rey Josías, podrán ver explicaciones sobre los rollos del Mar Muerto, podrán ver el código más antiguo de la Biblia en griego, la Septuaginta, y muchas cosas muy bonitas que, primero Dios, durarán lo que reste de este año y el que viene. Quiero decirte que la vez pasada que nos hiciste favor de ir a dar una conferencia, en ese momento al salón del hotel donde nos reuníamos, a mí me impresionó mucho. O sea, yo le dije a Cristian, oye, ¿tú crees que sea posible que nos des una conferencia? Sí, me dijo, claro que sí, pero además quieres que lleve material. Y te digo la verdad, a mí se me abrieron así los ojos y no pensé que esto fuera casi posible. Y fue extraordinario ver cómo llegaron algunos muebles con algunos facsímiles, con algunos ejemplares de la Biblia que realmente son tesoros. Me gustaría que les explicaras un poquito cuál es el material que tienes en el museo. Muchas gracias. Sí, miren, en el 2000 comenzamos con un acervo pequeño, unas 100 Biblias diferentes. Y a lo largo de estos años de trabajo hemos ido entre compras, donaciones, una búsqueda que es una pasión de la vida, ¿no? Donde quiera que voy, a librerías de viejo, librerías de nuevo, religiosas, seculares, o últimamente que hemos tenido oportunidad de viajar, regreso con 2, 3 maletas de Biblias en lenguas de otras partes del mundo. Y tenemos ahora un acervo de más de 3.500 Biblias diferentes, incluyendo una hermosa colección que nos donó el licenciado Samuel Martínez, una colección que inició una tía de él, que ya murió, de la Iglesia Metodista, doña Estela Arias. Ella en 1954 comenzó a comprar Biblias solo por rescatarlas del abandono en el que estaban en las librerías de viejo. Y bueno, el año antepasado la familia tuvo a bien donarnos unas 300 Biblias antiguas, con lo cual llegamos a más de 1.500, más de 3.500 Biblias diferentes, y que nosotros dividimos por periodos. Primero tenemos el texto hebreo, todo lo que sea relativo a los originales, a la lengua original del Antiguo Testamento. Luego pasamos al módulo de textos griegos, que son todos los textos facsímiles y ediciones críticas del griego del Nuevo Testamento. Después pasamos al periodo de las versiones antiguas, la Biblia cuando se tradujo, la Septuaginta, también al arameo, al latín, al árabe, al copto, al etiópico. Y después pasamos a la Edad Media, muchos iluminados, muchas copias manuscritas, tanto de la Iglesia bizantina como de la Iglesia latina. Llegamos finalmente a la época de la invención de la imprenta, que fue la Revolución del Milenio. Tenemos 2 copias facsimilares de la Biblia de Gutenberg y herramientas pues didácticas en cada periodo para exponer las Biblias, para que vean objetos de la época. Después de la Reforma entramos a las Biblias del siglo XVI, las primeras traducciones judías, las Biblias políglotas, por supuesto las Biblias de la Reforma, la de Lutero, un original de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, un original de la Biblia de Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro, y de la Biblias de Ginebra, Biblias en holandés, Biblias en francés, todas de la Reforma. Después pasamos a los siglos XVII al XIX,
con abundantes ejemplares franceses, italianos, en inglés, pero sobre todo en español, de lo que se llegó a hacer a pesar de la Inquisición, tanto en España como en algunos países de América. Al llegar al siglo XX tenemos un módulo de las Biblias en castellano que es muy amplio porque la Biblia pues ha tenido no menos de 300, 400 traducciones diferentes en español nada más, del siglo XIX, XX, XXI. Y en ese mismo tenor tenemos las lenguas del mundo, muchas Biblias en otros idiomas de los 5 continentes y un apartado especial de Biblias en lenguas indígenas, como decía hace rato, de Biblias de las lenguas de México. En México tenemos prácticamente 350 idiomas diferentes. A más de 150 ya hay, cuando menos, una porción de la Biblia. Y de manera parecida, en Perú o en Brasil, que también hay muchísimas lenguas indígenas, hay también ya muchas Biblias en esas lenguas, y menos en otros países, pero también las hay. Y tenemos de lenguas indígenas de África, de Asia. Entonces, tenemos una sección de Biblias miniatura, la sección de Biblias para niños, la sección de libros apócrifos, una sección que le llamamos soportes diferentes o diversos, porque es la Biblia ya no en papel y tinta, sino en braille, Biblia para computadora, Biblia para sordomudos, Biblias en video, la microficha que llevó el Apolo 11 a la Luna, etcétera. Son soportes diversos. Cristian, yo sé que algunas personas que nos están escuchando y que no tienen tanta cercanía con la Biblia, seguramente se están preguntando, ¿cómo podemos estar seguros de la autenticidad de la Biblia? Bueno, es una pregunta excelente, precisamente en la que estábamos pensando al ver la necesidad de un museo de la Biblia, porque mucha gente afirma sin saber, es que la Biblia está toda cambiada, dicen, ¿no? Es que la Biblia está toda cambiada. Ya le quitaron, ya le pusieron. Miren, si hay un libro antiguo del que podamos saber exactamente su contenido, es ni más ni menos que la Biblia, por una razón, entre otras, muy importante. De la Biblia tenemos, de las lenguas en que se escribió la Biblia, que fueron 3, hebreo, arameo y griego, de esas 3 lenguas tenemos un promedio de 10,000 manuscritos antiguos. Y si consideramos lo que les decía, las versiones antiguas, que fueron traducciones de la Biblia que se hicieron los primeros 6 siglos de la era cristiana, estamos hablando de que entre los rollos del Mar Muerto, que proceden algunos del 250 antes de Cristo, hasta la invención de la imprenta en el siglo XV, estamos hablando de un promedio de 32,000 manuscritos bíblicos. Eso no tiene comparación con ninguna obra antigua. No tenemos más de 100 códices aztecas, no tenemos más de 300 manuscritos de la cultura griega. Para empezar, el número es inmensamente superior a cualquier otra cultura, a cualquier otra literatura antigua. Por otro lado, muchos de esos manuscritos, además de su antigüedad, están cercanos al autor. Por ejemplo, un manuscrito del Evangelio de Juan, que es de los más antiguos, es alrededor del año 100, de apenas 10 o 20 años después de que Juan escribió su Evangelio. En cambio, en las obras de Aristóteles, los manuscritos que tenemos son de la Edad Media, es decir, entre la Edad Media y Aristóteles hay más o menos 1500 años de separación. Entonces, los manuscritos más antiguos están muy lejos del autor. Hay manuscritos bíblicos muy lejos de los primeros autores, sí, pero hay otros muy cercanos, y sobre todo hay una abundantísima colección que nos permite comparar si lo que nuestras Biblias contemporáneas dicen es lo mismo que está en los manuscritos. Ahora bien, para la mayoría de nosotros no es fácil o quizás hasta imposible ir a los diferentes museos y bibliotecas donde se guardan, porque estos miles de manuscritos no pertenecen a una persona, no están en un solo lugar, no son de una iglesia. Están en muchos repositorios
de bibliotecas, museos, recintos culturales del mundo, de muchos países, regímenes políticos diversos, etcétera, y se ha hecho la labor de comparación. A esa labor de comparación se le llama la ciencia bíblica o crítica textual. Es ver, ok, vamos a juntar todos los manuscritos o fotografías, o vamos a ir a consultar todos los manuscritos del Evangelio de Mateo. Y vamos a encontrar que como los libros se hacían a mano, siempre va a haber pequeñas diferencias, pero no diferencias fundamentales ni doctrinales, y por el contrario, a partir de la comparación se puede deducir cuáles fueron algunos errores de copiado o lo que se pudo haber interpolado como una nota, como una explicación, para hacer el ejercicio de reconstruir el texto más cercano a los originales bíblicos. Entonces, hoy existen las ediciones científicas de la Biblia. Usted se puede comprar un Nuevo Testamento en griego, un Antiguo Testamento en hebreo, y en cada página trae un gran apartado de las referencias que le indican cada versículo y cada pequeña variante, si existe, en qué manuscrito está. Y la tabla para saber ese manuscrito qué contiene, de qué siglo es y en qué museo está. Entonces, si hay algún libro del que podemos saber con toda certeza de la fidelidad de su transmisión a lo largo de prácticamente, bueno, en algunos textos bíblicos, 3,000 años, es la Biblia. De tal manera que a veces a mí me divierte mucho cuando la gente dice, es que la Biblia ya está toda cambiada. Entonces yo le digo, sí, qué interesante. Oiga, a ver, ¿por qué no me dice como en qué pasaje? Cristian, una pregunta. Mira, la verdad es que yo creo que lo que diferencia a nosotros no nos compromete conocer las obras de Aristóteles, pero sí nos compromete decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque si la Biblia es auténtica y es la palabra de Dios, quiere decir que lo que la Biblia contiene afecta a nuestras vidas y nuestra eternidad, ¿no? Tal vez por eso nos cuesta un poquito más de trabajo aceptar la autenticidad de la Biblia que de cualquier otro libro, ¿no? Que seguramente tiene menos importancia o menos impacto en nuestra vida. Hace un momento comentaste, la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. ¿Cuáles son las peculiaridades de estos idiomas que nos permiten tener los textos bíblicos perfectamente claros? Porque no son idiomas comunes, ¿cierto? Bueno, más bien yo enfatizaría que son lenguas humanas, como cualquier otra, y eso para nosotros es una noticia maravillosa, porque quiere decir que Dios ha hablado de una manera que el ser humano lo pueda comprender. Si Dios nos hubiera hablado, como dice Jesús, las cosas celestiales, pues no las captaríamos. Si nos hubiera hablado en un lenguaje filosófico o especializado, complicado, bueno, estaríamos a oscuras. Definimos la Biblia acá en el museo como la palabra de Dios en las palabras de los hombres. La Biblia es palabra de Dios, es un mensaje eterno, es un mensaje que viene desde el Logos divino, que es Cristo, para conocer así precisamente a Dios, pero ese mensaje se expresó en las palabras de los hombres. Y el primer aspecto para que los hombres podamos entender ese texto es que se dio en las lenguas que la gente hablaba de manera común en el momento en que fueron predicando o comprendiendo y después escribiendo ese mensaje, porque la Biblia no se comenzó a escribir desde el principio que Dios habló y se reveló. Tiene la Biblia un periodo que podemos llamar oral, muy largo, donde se transmitían solo por tradición las historias, los pasajes, las experiencias, y poco a poco después las cosas fueron siendo plasmadas. Pero el hebreo, empecemos por el hebreo, que es la primera lengua original de la Biblia, es un idioma perteneciente a la familia de las lenguas semitas. Son todas las lenguas de la región, como el arameo, el árabe, el fenicio, el ugarítico. Y el hebreo nace alrededor del año 1000 a.C. en la zona de Canaán.
El hebreo nace como resultado de la lengua de estas tribus que huyeron de la esclavitud en Egipto y que fueron conquistando la tierra de Canaán y que tenían alguna lengua derivada del acadio con influencia egipcia y luego combinada con el cananita de esa región dio origen al hebreo, como también así nació el español, combinando el latín con el ibérico, con el griego, con el árabe, y hoy es el castellano. Así nació el hebreo alrededor del año 1000 antes de Cristo, y los primeros textos se empezaron a escribir con el alfabeto fenicio que se había inventado en la región de Sinaí, quizá unos 500, 600 años antes. Entonces, el hebreo, y esto vale la pena subrayarlo, no es una lengua divina. Los rabinos de la Edad Media, cuando digo la Edad Media, estamos pensando ya después de Cristo, ¿no? Cuando por allá del año 1000 después de Cristo, o sea, ya el cristianismo estaba en el mundo, pero los rabinos, no creyentes en Jesús, propusieron que el hebreo era una lengua santa, que era la lengua de Dios, que Adán había hablado hebreo hasta la Torre de Babel, y que la única manera de entender cabalmente los secretos de Dios era el hebreo. Todo ese concepto es falso, precisamente porque Dios estaba preocupado por hablar en la lengua de una tribu que había sido esclavo y que le pudiera comprender en un lenguaje cotidiano que ciertamente fue teniendo un desarrollo hasta encontrarnos con la poesía bíblica de la más alta calidad, como las profecías de Isaías o el libro de Job o muchos de los salmos, ¿no? Pero era una lengua del pueblo. Ahora, cuando el pueblo hebreo es conquistado por los babilonios y por los persas, se le impone otra lengua diferente, aunque también semita, también emparentada, que es el arameo. Los judíos pierden el hebreo desde el siglo V antes de Cristo. Espero que tengamos clara o presente una línea de tiempo. Cristo en el centro, 5 siglos antes de Cristo, los judíos pierden el hebreo porque se les impone el arameo, y entonces los últimos textos de la Biblia tienen muchas palabras arameas, y el libro de Daniel, el libro de Esdras tienen grandes secciones en arameo. El Nuevo Testamento refleja mucho del pensamiento arameo, incluso usa palabras arameas como Maranata, como Talita Kumi, o las palabras de Cristo en la cruz, Eli lama sabactani, etc. Pero también después de que los persas dominan a los judíos, viene el imperio griego. Y el imperio griego impone en todo el mundo la lengua griega, y no la lengua clásica, culta de los griegos, en la que había escrito Aristóteles o los grandes literarios o literatos como Eurípides o Sófocles, sino en lo que se llama el griego común, la lengua quirí, la lengua de la cotidianidad, de la calle, del mercado. Entonces, fíjense, la Biblia está escrita en una lengua surgida de los esclavos, en una lengua de los dominadores, en uno de los dialectos del arameo, que es el palestinense, y en la lengua del griego común. Entonces son lenguas totalmente cotidianas, sencillas, comunes, porque la intención divina es que el hombre pueda comprender su mensaje. Y esto también lo vemos en la historia de las traducciones, porque las primeras traducciones y las más importantes fueron la Biblia Septuaginta, que es el Antiguo Testamento cuando el hebreo ya no se hablaba, y se tradujo precisamente al griego común antes de Cristo, en el siglo III antes de Cristo, y de esa traducción griega del Antiguo van a ser el griego y la teología del Nuevo Testamento. Después tenemos en el siglo IV de nuestra era la traducción de la Vulgata Latina, que es la Biblia al latín, porque todo el mundo dominado por Roma, que es muy extenso, habla latín. Entonces, las traducciones más importantes siempre se hicieron a la lengua dominante, que todo el mundo pudiera entender,
para que cumplir el mandato de Cristo, que el Evangelio fuera llevado a toda criatura, pero también en el sentido de que era una traducción como la de Lutero, muchos siglos después, a lenguas del pueblo, a lenguas perfectamente comprensibles para cualquiera. Cristian, una pregunta. Muchas veces las personas te preguntan, oye, si en la época de Jesús estaban gobernando prácticamente toda la zona de Palestina, estaba gobernada por el Imperio Romano, y todo digamos, Medio Oriente, el sur de Europa, estaba gobernado por los romanos, ¿por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego y no está escrito en latín? Esta es una pregunta que nos hacen mucho. Claro, porque aunque Roma vence al dominio griego en varias partes del mundo, la cultura griega era tan grandiosa que la cultura griega conquista a los romanos. Entonces, en todo el mundo romano, las personas cultas y el lenguaje diplomático y el lenguaje literario o incluso del comercio es el griego común. Sí, efectivamente, los romanos hablan latín, pero los otros pueblos siguen hablando sus propias lenguas. En Hechos capítulo 2 vemos que los procedentes de varios países dicen, en las lenguas que hablamos, cretense, árabe, griego, etiópico y muchas otras lenguas que se mencionan ahí en Hechos 2. Pero lo que era común a todos esos pueblos, a pesar de estar bajo el imperio de Roma, era que las personas, como hoy sería el inglés, hablaban griego. Digo, el español es también riquísimo, es maravilloso, es también el segundo idioma en el mundo con más nativo hablantes. Después del chino mandarín, el español es hablado por más de 800 millones de personas en el mundo. Pero si nosotros viajamos, si vamos a China, Corea, a Sudáfrica o vamos a lugares donde las lenguas son muy distintas, podemos comunicarnos en inglés. Si queremos estar al día de lo más avanzado en ciencia y en tecnología, tenemos que leer inglés. Entonces, así era el griego en tiempos de Cristo y por esa razón el Nuevo Testamento, la predicación apostólica, se plasmó en una lengua que todo el mundo pudiera entender y una lengua que enriqueciera el contenido teológico de la predicación apostólica. Una pregunta, Cristian. Nosotros tenemos hoy en día el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, que están conformados ambos por una serie de libros. Así les llamamos. La pregunta es, ¿nos podrías explicar cómo se formó el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento? Es decir, ¿quién decidió y cómo se decidió? ¿Cuáles son los libros inspirados, parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento? Claro, la palabra canon que usamos como equivalente de lista, en este caso para nosotros la lista de los libros a los que les reconocemos un carácter sagrado, viene de la palabra caña, canon, caña, con lo que antes se medía, ¿no? Entonces, ¿qué libros entran en la medida? Esto es un proceso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que dura muchos siglos. Mínimamente, en cada caso, más de 400 años. Primera, porque los libros de la Biblia se van escribiendo poco a poco. Ustedes recordarán que lo que llamamos la Biblia, que es la colección de todos esos textos, se va forjando a lo largo de más de 1000 años. Entonces, para empezar, el canon es paralelo a la historia de cómo se va escribiendo la Biblia en la medida en que algunos libros desde el principio se van conservando, se siguen copiando y se les va dando un valor. Pero no siempre existe la conciencia clara de qué libro es sagrado y qué libro no. El caso de Jeremías es, digamos, importante porque el rey lo manda a echar a un pozo y manda a quemar su libro. Entonces, es un ejemplo de cómo muchos libros en su primer momento no los están considerando sagrados. Por otro lado, como no existe la imprenta, no es posible que alguien escriba un libro y que exista una difusión inmediata y que todo el mundo ya lo tenga.
Entonces, todo es lentísimo, es de siglos, ¿verdad? La difusión del libro, el reconocimiento del libro, el copiado a mano. Copiar una Biblia a mano se puede hacer a lo largo de 10 años, ¿no? Todo es muy tardado, pero poco a poco diríamos que los libros se van imponiendo por sí mismos. Decía Ángela algo muy importante: ¿quién decidió? A veces caemos en algunas enseñanzas a suponer que alguien decidió. Pues que decidió, no sé, Esdras, se dice, que decidió para el antiguo, que decidió Eusebio de Cesarea para el nuevo. No decidió un ser humano, porque entonces nosotros tendríamos que tener la duda, bueno, y entonces, ¿cómo sabemos que él escogió bien? Otros dicen, no, fue un concilio. El concilio de Jamnia para el Antiguo Testamento, el concilio de la Odisea para el Nuevo Testamento. No, tampoco fue un concilio, porque nada nos garantiza que los integrantes de esos concilios, que además no fueron concilios mundiales, fueran todos llenos del Espíritu Santo y tuvieran la claridad requerida. Pero además era una contradicción. Si la Biblia es la máxima autoridad y un concilio la decide, entonces el concilio queda arriba. Y creo que nosotros no podemos decir algo parecido, ¿no? La Biblia es la máxima autoridad. Entonces, por eso decía yo la frase, los libros se impusieron por sí mismos. ¿Por qué? Porque si cada canon se forja en un periodo mayor a 400 años, no hay una persona que viva 400 años. Entonces la coordinación no está a cargo de alguien, mucho menos cuando en el judaísmo no había un centro administrativo ni religioso, porque los judíos ya vivían dispersos. La institución de las sinagogas en cada ciudad eran independientes. En el caso de los primeros siglos de la Iglesia, tampoco existía el Vaticano ni ningún otro centro parecido administrativo que lo coordinara todo. Las iglesias eran autónomas por el sur de Europa, el Asia Menor o el norte de África. Entonces, más bien, es un proceso por el que los libros tienen un impacto en las personas, y esas personas los copian, los conservan, los predican, y el impacto se repite en otras personas que también los difunden, los predican, los copian, y poco a poco esos libros, por su contenido, se van ganando un lugar en las comunidades, primero judías, después cristianas, y que coincidentemente, entre comillas, van conservando en esencia los mismos libros. Sí hay un grupito de libros que llamamos discutidos, que se tardaron más en ser aceptados, otros que estuvieron a punto de formar parte, pero no quedaron. Pero el grueso de los libros era coincidente con las comunidades judías, con las comunidades cristianas, a lo largo de todas estas centurias, de tal manera que yo lo comparo con si hoy alguien dijera, ¿por qué el Quijote y otras obras son maestras, obras maestras? Y tendríamos que responder, no lo decidió mi maestra de literatura, no lo decidió la Academia de la Lengua, lo decidió el contenido de cada obra. Pues precisamente el carácter inspirado y el reconocimiento y el poder que esa inspiración confiere a cada texto bíblico le viene de su propia constitución, y la Iglesia no hace más que reconocer y conservar por un proceso que está más allá de una generación, sino por muchos siglos, este corpus que llamamos la colección o el canon de los libros sagrados. Cristian, ¿nos podrías hablar un poco de las diferentes traducciones? Me gustaría mucho escucharte, no solamente con respecto a las traducciones al latín, etcétera, sino hablar un poco más también sobre las traducciones más recientes. Yo veo sobre todo en las últimas, tal vez 3 décadas, 4 décadas, que veo han surgido nuevas traducciones, han surgido muchas revisiones, etcétera, ¿no? Mi pregunta sería, ¿nos puedes hablar un poco sobre las diferentes traducciones, versiones, y por qué la necesidad recientemente de que haya más traducciones y más versiones de lo que ha habido históricamente hablando?
Claro, yo creo que lo primero sería darle gracias a Dios porque la Biblia es el libro más traducido del mundo, a más de 3,000 lenguas en este momento. Todavía falta mucho porque existen poquito más de 7,000 idiomas y pues la Biblia se ha traducido a más de 3,000, entonces la tarea por traducir es todavía muy larga. Por si alguno de los que están viendo no se quiere involucrar, pues será muy bienvenido en involucrarse en la tarea de traducir. Ya comentábamos que el deseo de Dios es que todo el mundo comprenda el mensaje y entienda el mensaje. Que la lengua no sea un obstáculo y que nos haga desconocer el mensaje. Porque imagínense por un momento que la Biblia no estuviera en español y que ni usted ni yo hablamos inglés, ni hablamos griego, ni hablamos hebreo, ni nada, y la Biblia no está en español. ¿Cómo conoceríamos el Evangelio? ¿Cómo podríamos crecer de manera constante en el conocimiento de Cristo? No podríamos. Entonces, mucha gente vivió con esa carencia. Para los tiempos del siglo XVI, que sucede muy importante la reforma protestante, se enfrenta un mundo en el que tiene varios siglos que la Biblia estaba prohibida, cuando menos desde el siglo XIII, o sea, 300 años, la Biblia había estado prohibida, incluso había habido decretos tanto de Roma como de la Inquisición para condenar a la hoguera a cualquiera que poseyera o tradujera una Biblia. Muchos grupos fueron perseguidos y muchos cristianos fueron quemados. Cuando la Reforma inicia, la gran preocupación de Martín Lutero es que si todo creyente es un sacerdote y si la Biblia nos revela a Cristo, entonces todo creyente debe tener la Sagrada Escritura en sus manos. Así que cuando él tiene que esconderse para que la Inquisición no lo pueda quemar, no pierde el tiempo, sino que se dedica a traducir primero el Nuevo Testamento al alemán, precisamente de la calle, del mercado, hablando de las lenguas, ¿no?, que deben ser comprendidas. Lutero traduce al alemán que todo el mundo pueda comprender, y con eso el ejemplo de todos los reformadores es el mismo. El afán por traducir la Biblia al francés, al holandés, al inglés, a las lenguas vernáculas, a las del pueblo, incluido a la Biblia de español. Entonces, bueno, tenemos esta primera momento histórico muy importante de la lucha que el clero tiene para que la Biblia no se lea. Es una prohibición que para el pueblo dura hasta principios del siglo XX. Realmente la Biblia para el pueblo no era promovida ni recomendada hasta 1965. Imagínense en ese ámbito cuánto pasó. En cambio, en el ámbito protestante, la Biblia fue difundida gracias a que la imprenta se había inventado poco antes. Fue posible que cada creyente no solo tuviera la Biblia en su idioma, sino un ejemplar en su mano. Si la imprenta no hubiera existido, el precio de las Biblias y lo tardado para duplicarlas hubiera sido tal que la gente no hubiera tenido nunca la Biblia en su mano. Entonces, gracias a la imprenta y gracias a las traducciones a las lenguas modernas, entonces a veces el cristiano oye la palabra protestante y dice, pues, no sé si que sea eso, somos protestantes, no somos protestantes. Si nos identificamos con que la Biblia es la máxima norma de la fe, si nos identificamos con que la salvación es por gracia, por medio de Jesucristo, y si nos identificamos con que solo la fe es el único camino para recibir esa gracia, entonces somos herederos de la Reforma Protestante. Somos herederos de los tres grandes postulados de la Reforma Protestante: solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe. En este mismo contexto, en España, la Reforma se trata de ahogar en sangre
y los cristianos que en forma secreta se reunían y estaban intentando traducir la Biblia, son masacrados, son quemados, son torturados en las mazmorras de la Inquisición, y resulta que la Biblia al castellano tendrá que surgir en el exilio. El primer Nuevo Testamento impreso y traducido al español, el de Francisco de Encinas, se tuvo que hacer en Holanda. El primer Antiguo Testamento en español fue hecho por judíos en Italia, la Biblia de Ferrara. El segundo Nuevo Testamento en español de Juan Pérez de Pineda se hizo en Francia. Y Casiodoro de Reina, que es el primero que hace una traducción completa de la Biblia al castellano, la famosa Biblia del Oso, realiza su trabajo a lo largo de unos 13 años de andar huyendo, porque él tuvo que salir de España, lo querían quemar, y entonces su trabajo de traducción lo hizo entre Inglaterra, Alemania, Holanda, y siempre yendo de un país a otro, porque la Inquisición era internacional, la Inquisición estaba en muchos lugares. Entonces, esta maravillosa Biblia, riquísima de un gran valor poético literario, que es nuestra primera Biblia de Casiodoro de Reina, se hizo en el exilio, se hizo en la persecución, se hizo bajo prohibición. Los 2.600 ejemplares que se imprimieron originalmente, la mayoría ya no existe, quedan 32 de ellos en el mundo. Uno de ellos, gracias a Dios, lo tenemos aquí. Pero bueno, Casiodoro de Reina murió, su Biblia fue revisada por Cipriano de Valera, un monje amigo suyo, y por eso la conocemos ahora como la Biblia Reina Valera. Pero pasa el tiempo y pues la lengua es dinámica, la lengua va cambiando y algunas palabras ya no se usan. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 23 en la Biblia del Oso, dirá, por ejemplo, en la casa de Jehová moraré por luengos días. Hoy no decimos luengos, ¿verdad? Sino largos. Si leemos la Biblia de Ferrara, dirá, Adonai mi pastor, en aguas de folganzas me porna. Que son aguas de folganzas y que es me porna. Entonces, el español avanza, ¿no? Y tenemos que ir revisando las traducciones, quitando las palabras viejas, poniendo algo más entendible, pero además cotejando con los manuscritos bíblicos. Porque en los tiempos en que se hizo nuestra amada Biblia, que llamamos Reina Valera, primero los traductores no pudieron contar con todos los manuscritos deseables porque estaban a salto de mata de una ciudad a otra, ¿no? Y en la pobreza. Por otro lado, hay muchas cosas que no se habían descubierto. Déjenme decirles que en el siglo XIX y XX tenemos el mayor logro, el mayor tesoro descubierto de manuscritos bíblicos, que son los códices sinaítico, vaticano, alejandrino, los rollos del Mar Muerto, muchos papiros y pergaminos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que se descubrieron en el siglo XIX y XX, que nadie había reconocido, que estaban enterrados, que estaban allá en las cuevas del Mar Muerto, etcétera, ¿no? Entonces, con todos estos descubrimientos, podemos hacer mejor trabajo de lo que decíamos al principio, la crítica textual. Ahora, no solo hay que revisar que la lengua sea más o menos contemporánea, sino que coincida con los manuscritos más antiguos que hemos hallado. Si nos da tiempo ahorita voy a comentar algo de eso. Pero también ha cambiado la teoría traductológica. Antes se pensaba que había que traducir palabra por palabra, como si en todos los idiomas existieran todas las palabras y fueran equivalentes. Hoy nos hemos dado cuenta que las lenguas tienen distintas estructuras de pensamiento, tienen palabras parecidas, pero no todas las palabras son comunes, no son equivalentes de una lengua a otra, y entonces las teorías traductológicas hoy se inclinan más a captar una idea como se expresó en el hebreo o en el griego de aquella época y traducir, no las palabras, sino que con más o con menos palabras, eso no importa, traducir la misma idea.
¿no? Por eso es que encontramos hoy Biblias muy diferentes. Entonces, sí, efectivamente, cuando menos en español hablábamos de un sinfín de traducciones muy buenas, la mayoría, las más contemporáneas son muy buenas, tanto católicas como evangélicas. No falta alguna traducción fraudulenta que son normalmente las judaizantes y algunas que se están tratando de hacer desde la ideología de género, pero fuera de eso, cualquier traducción católica o evangélica contemporánea es muy buena, tiene estas diferencias de haber cotejado manuscritos y de haberlo hecho desde nuevas teorías de la traducción. Entonces, quizá esa es la razón, ¿no? Cristian, ¿nos puedes hablar un poco? Obviamente hay algunas traducciones que provienen de los textos originales y algunas otras traducciones que son traducciones de traducciones. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, miren, antes cuando en el mundo católico sobre todo se consideró sagrado el latín, así como muchos rabinos y otros judaizantes. Judaizantes son los evangélicos mexicanos en este caso, que ya se creen judíos. Ya no son cristianos, ya quieren guardar la ley de Moisés. Ellos consideran el hebreo como divino. El mundo católico también consideró el latín como una lengua divina. Entonces, en su ataque al protestantismo, la Iglesia Católica dijo que si alguna vez se tenía que traducir una Biblia, solo se podía hacer, obvio, con la autorización y la revisión del obispo, pero del latín. Entonces, las Biblias católicas que conocimos o conocieron nuestros padres, que fue la Biblia de Torres Amat, por ejemplo, muy difundida, es una Biblia en español, pero traducida del latín. Entonces, las Biblias católicas en francés y en muchas lenguas en el ámbito católico se hacían del latín. Ahora, en el mundo protestante no, porque ya Lutero, Casiodoro de Reina, desde las primeras traducciones, recurrieron al hebreo y al griego. Nuestra Biblia, que llamamos Reina Valera, está hecha del hebreo y del griego, por supuesto consultando el latín y el arameo y otras cosas, pero básicamente del griego y del hebreo. En el mundo católico, el permiso para traducir del hebreo y del griego se dio hasta el Papa Pío XI, en la encíclica Divino Afflante Spiritu, hasta 1942. Allí el Papa permitió que los eruditos católicos tradujeran la Biblia del griego y del hebreo. Entonces ahí ya nace la Biblia Nácar Colunga, después la Biblia de Jerusalén y todas las otras Biblias católicas, ¿no? Entonces ya en este tiempo ya todas las iglesias traducen del griego y del hebreo. Aunque tengo que aclarar que no son de los manuscritos originales, sino de las lenguas originales. ¿Cuál es la diferencia? Manuscritos originales no hay. Es decir, el pergamino donde Pablo escribió de su puño y letra, o el papiro que viene de Isaías, o las tablas de la ley de Moisés, todo eso está perdido. Las 32,000 copias de las que hablaba son copias, son traducciones y copias de copias antiguas. Entonces, por eso hay que distinguir. Las lenguas originales sí existen, son el hebreo, el arameo y el griego, y los manuscritos están en esas lenguas, pero los soportes originales de la mano de los profetas, de los apóstoles, esas pues se gastaron, se perdieron, se quemaron, muchas cosas pasaron que no los tenemos. Cristian, me está pasando una pregunta que me gustaría de una vez ver si la puedes contestar. Me están diciendo si puedes recomendar algún libro sobre la historia de la Biblia. Sí, bueno, hay 2 libros breves y sencillos, pero ilustrativos. Uno se llama Breve Historia del Canon y otro se llama Breve Historia del Texto. El autor es Gonzalo Báez Camargo y la editorial es CUPSA, Casa Unida de Publicaciones, una editorial cristiana, y seguramente los encuentra en su librería de costumbre, ¿no? Breve Historia del Canon, Breve Historia del Texto, de Gonzalo Báez Camargo, un biblista mexicano
que participó en la traducción de Los Reyes del Mar Muerto, que ya murió, por supuesto, y que déjenme decirles también de paso que estas vasijas que fueron del tiempo del rey Josías, se las regaló el gobierno de Israel a don Gonzalo Báez por su trabajo en pro de la cultura judía, y la familia las ha donado al Museo de la Biblia. Entonces, pues es un buen autor, es un autor que sabe bastante del tema. Bueno, supo, pues estamos conmemorando también en esta exposición en memoria de su trabajo, ¿no? Les recomiendo esos libros, son sencillos, pero hay mucho material. Ustedes pueden entrar a nuestra página web de museodelabiblia.mx o al Facebook, Maná Museo de la Biblia, y también hacer preguntas, solicitar material, y con mucho gusto, pues, les podemos enviar libros en PDF a partir de la inquietud que ustedes tengan. Bueno, vale la pena comentar aquí que el Museo de la Biblia hace una labor adicional, que es la de dar cursos. Por supuesto, Cristian da muchas conferencias, pero además se dan cursos también sobre temas específicos relacionados con la Biblia, ¿cierto? Claro, Ángel, muchísimas gracias por permitirnos compartir eso. Desde el principios del 2003, iniciamos diplomados que en algunas épocas han estado incluso en convenio con la UNAM, y que son ahora 4 carreras, así de 4 años cada una. Es la carrera de Ciencias Bíblicas, donde estudiamos todo esto de los manuscritos, la historia del canon y análisis de las secciones bíblicas. Tenemos otra carrera que se llama Lenguas Bíblicas, donde usted va a estudiar para llegar a ser capaz de traducir hebreo, griego, arameo y latín, más todo lo relativo a materias de traducción. Tenemos la carrera de Teología, que es la parte que se enfoca a el mensaje espiritual, hermenéutico, para darle al mundo y incluso a la iglesia ese mensaje de la Biblia en términos que hoy responden a la pregunta y a la cultura, pues de manera entendible. Y la carrera de Música Sacra, porque también es importante rescatar la gran herencia musical de muchas generaciones, tanto judías como cristianas, que nos han precedido. Hoy eso se ha perdido. En realidad, en las distintas iglesias, en su mayoría predomina una copia de la música comercial, nada más que con letra cristiana, y hemos perdido el secreto espiritual de lo que la música siga los principios bíblicos puede producir. Entonces, estas 4 carreras son las que ofrecemos, y por supuesto en estos tiempos del coronavirus, pues están ofreciéndose así en línea, de tal manera que usted puede integrarse inmediatamente sin salir de casa, ¿no? Oye, hablando de este tiempo, te voy a hacer una pregunta que no es muy común seguramente para tus conferencias, pero seguramente es muy común por la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista bíblico de lo que estamos viviendo ahora? ¿Cuál es tu perspectiva? Y me gustaría preguntarte un poco, algunos cristianos muy conocidos, hablaste de Lutero hace un rato, Carlos Spurgeon también, y algunos creyentes así, enfrentaron situaciones de grandes epidemias, como estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuál es tu opinión y cuáles eran las posiciones, las posturas de estos grandes creyentes en esos momentos? Bueno, para muchos la pandemia ha sido una señal del apocalipsis, pero se olvidan que las pandemias han invadido a la humanidad a lo largo de toda la historia. Efectivamente, en tiempos de Lutero y antes, una de las pandemias más graves era la de la peste negra, que llegó a matar hasta 1 de cada 3 personas. Asoló Europa. Por supuesto, la gente decía, ya llegó el fin del mundo, ¿no? Pero pues también vino en tiempos de Spurgeon la influencia española. Aquí en 1833, en tiempos de la primera Biblia mexicana, vino la epidemia del cólera, que mató 1 de cada 2 personas.
Y así podríamos multiplicar los ejemplos que siempre en la historia ha habido enfermedades, pestes, pandemias, y que no necesariamente el COVID-19 es porque ya llegó el fin del mundo, ¿no? Entonces tenemos que verlo en la perspectiva de la historia de la iglesia. Muchas generaciones de cristianos en diferentes lugares han sufrido esto. Los que sufrieron el ébola en África hace pocos años, también terrible. Entonces, no es necesariamente el fin del mundo, sino que siempre debemos de reconocer que somos seres finitos. El fundamento del pecado es querernos hacer como Dios. Cuando nosotros creemos que ya nada nos va a afectar, que nosotros estamos más allá de los riesgos y de las enfermedades, nos estamos envaneciendo. Tenemos que reconocer que solo hay un Dios infinito y soberano y todos nosotros somos criaturas finitas. Y todo lo finito es mortal. Nosotros somos mortales. Todo lo finito es mortal. Y nos vamos a morir a veces por consecuencias del pecado, como que alguien nos asesine, pero la mayoría de las veces por causas naturales, como las enfermedades, los gérmenes patógenos, los virus, los microbios, ¿no? Son causas naturales, no son del diablo. He oído muchos videos donde predicadores están reprendiendo al coronavirus porque es un demonio y están declarando que ya se va a acabar. Y bueno, eso lo vienen haciendo desde febrero y pues no, cada día hay más muertos. No se acabó, ¿verdad? Otros están diciendo, es un juicio de Dios. Bueno, sería un juicio de Dios si fuera selectivo. Estuvieran muriendo los malvados, los corruptos, los asesinos. Pero se está muriendo todo el mundo sin distinción, ¿no? Se están muriendo cristianos. Entonces, no es en ese sentido un juicio de Dios, no es tampoco una maldición del diablo, es parte del funcionamiento normal de la creación de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque toda la creación funciona así. O sea, las especies animales y vegetales se combaten, se equilibran, se alimentan mutuamente, dependen unas de otras, y los virus que controlan las poblaciones animales y vegetales son parte natural de la creación. Tenemos que aceptarlo así. Ahora, lo importante aquí es cuál es la actitud en el terreno espiritual que nosotros debemos de tomar. Exacto. Y a mí me parece que Romanos capítulo 8 es un muy buen mensaje que resume esto, porque Romanos 8 dice que somos más que victoriosos y luego usa la preposición en: angustia, hambre, desnudez, persecución, peligro, espada, cuchillo. O sea, no está diciendo que somos victoriosos porque no nos va a pasar nada. Ese mensaje dejémoslo para pare de sufrir con sus falsas promesas de que el cristiano no va a tener problemas, no va a tener enfermedades, el cristiano va a ser exitoso, va a ser rico, va a ser próspero. Eso no es un mensaje de los evangelios. Jesús nos mandó no amar las riquezas ni las cosas de este mundo, sino siempre nos advirtió que por muchas tribulaciones hemos de entrar al reino de los cielos y que tenemos que tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Entonces, nosotros somos victoriosos no porque Dios sea una especie de amuleto que nos protege contra lo malo, sino porque Dios está con nosotros, aunque nos sucedan cosas dolorosas, cosas desagradables, como la angustia, la persecución, la enfermedad, la pobreza. Y continúa Pablo en ese pasaje y dice, por tanto estoy cierto que ni la muerte ni la vida, es decir, si no me da el coronavirus, o me da y me recupero, la vida. Pero si me da y me muero, la muerte. Pero ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni principados ni potestades, ni ninguna cosa criada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces la fe, no malentendamos la fe no es que yo decreto que no me va a pasar nada. Hoy estaba circulando en redes una cosa falsa, yo creo que se la atribuyeron falsamente al Papa, pero según esto decía que estamos vacunados con la sangre de Cristo y no nos puede dar el coronavirus.
La Biblia no dice eso en ninguna parte. Nos dé o no nos dé el coronavirus o el cáncer o lo que usted quiera, ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la persecución, no hay criatura, no hay circunstancia que nos pueda arrebatar del amor de Dios. La fe es otra cosa. La fe es precisamente como Job, decirle a Dios, si tú das, bendito seas, si tú quitas, bendito seas, si tú me libras y me sanas, bendito seas, si me permites que me enferme y me muera, bendito seas, porque sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo y entonces no nos interesa primariamente vivir o morir, sino ser de Él. Y la fe es tener ese valor, esa certeza y ese coraje de saber que pase lo que pase, estamos en Cristo, estamos en el amor de Dios. Cristian, muchas gracias. Súper clara la respuesta. Tengo una pregunta aquí de Isma García que me dice, ¿qué Biblia sería bueno regalar en este tiempo que pueda ser entendible para ellos o para las personas a quienes se los quiere regalar? Bueno, yo diría que depende del destinatario. Para nosotros como conocedores ya, lectores, amantes de la Biblia, estaría bien tener varias Biblias, ¿no? De las traducciones más formales, como puede ser del ámbito cristiano, la Reina Valera, revisión 95, la nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy, y del ámbito católico, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Biblia del Peregrino. Con esas 6 Biblias, por ejemplo, usted lo que tendría que hacer es comparar los textos cuando le toca estudiar, cuando quiere entender, y sobre todo si le toca exponer, ¿no? Tendría que tener esa responsabilidad de comparar los textos. Pero viendo más a la pregunta, cuando hablamos de una Biblia para regalar, estoy entendiendo que son personas nuevas, personas que saben poco y que tristemente el nivel académico de nuestro país es deplorable. Entonces sí tenemos que darles una Biblia en lenguaje muy sencillo. Yo les recomiendo una Biblia publicada por la Liga Bíblica, que se llama Palabra de Dios para Todos. Se abrevia PDT, la Palabra de Dios para Todos. Es muy sencilla, pero es muy fiel, a pesar de que presenta los textos de manera muy sencilla, muy entendible, hasta donde los pasajes que he podido comparar es bastante fiel y se las recomiendo. Yo quisiera rápidamente unir a esto el tema de que va a haber diferencias de una Biblia a otra, pero no se escandalice, porque eso a veces provoca un susto, ¿no? Oiga, es que en esta Biblia ya no está tal versículo, y entonces esta Biblia ya la voy a tirar a la basura. No tan rápido. Mire, las diferencias de ese tipo en las Biblias no se deben a la versión en sí en español, porque, bueno, gracias a Dios ya dijimos que la Biblia está siendo traducida, si no, no conoceríamos la palabra. Pero las Biblias se hacen consultando manuscritos. Y como dijimos que en estos últimos siglos se han descubierto manuscritos más antiguos, las traducciones más nuevas lo que hacen es consultar esos manuscritos más antiguos y a veces cuando un versículo no está en los más antiguos, o se quita o se pone abajito al pie de la página. Pero no es que el traductor sea malo, no es que le quiso quitar a la Biblia, sino que está respetando estos nuevos hallazgos, ¿no? Por supuesto, ningún versículo que podríamos decir, entre comillas, está de más o de menos, no compromete ninguna doctrina fundamental, ninguno. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. En Juan capítulo 5 se habla del estanque de Betesda. Hay un versículo que dice que un ángel movía el agua y el primero que entraba en el estanque se sanaba. Ese versículo ustedes ya no lo van a encontrar en Biblias como la Nueva Versión Internacional o la Biblia del Peregrino. Y no porque sean malas traducciones, sino porque no está en los manuscritos más antiguos. ¿Y cuál es la importancia o el por qué no estaban en los manuscritos más antiguos? Porque en realidad esas palabras son una explicación de una superstición judía. Los judíos creían que si se movía el agua era un ángel.
y creían que si una persona entraba, se sanaba. Y la realidad es que había multitud de enfermos que tenían algunos años y no se sanaban. Entonces Jesús viene a romper esa superstición y a decirle a un cojo, levántate, ¿quieres ser sano? Levántate. Y lo sana. Entonces, ahí está el contraste entre Jesús, que porta el reino de Dios que ha llegado para sanar a los enfermos, y las supersticiones judías de ángeles y aguas milagrosas, ¿no? Entonces, el texto es útil para saber qué creían los judíos, pero no es parte del mensaje del evangelio, que nosotros creamos que de veras hay ángeles que vienen a mover el agua y que usted se va a ir a meter allá a las aguas de Tlacote para que se le quite el coronavirus, ¿no? Pues que no, ¿verdad? Cristian, tengo 3 preguntas aquí. Mira, la primera que nos la manda Elizabeth Garrido dice, ¿qué opina de la Biblia orden cronológico? Bueno, la Biblia orden cronológico intenta combinar, es una Reina Valera, e intenta combinar, no en el orden como estamos, así como nos hemos aprendido, Génesis, Éxodo, Salmos, Isaías, ¿no? Sino que toma pasajes de aquí y de allá, pero de la misma Reina Valera, y trata de ponerlos en el tiempo con que se relaciona el relato. Por ejemplo, muchos pasajes de Isaías serían coincidentes con el relato del rey Ezequías en Segundo de Reyes. Entonces ponen los textos de Isaías pegados al relato de Segundo de Reyes, ¿no? O ponen un salmo que habla del Éxodo junto al libro del Éxodo. Entonces lo que intentan es poner el orden que al lector le ayude a combinar los libros de historia, de relatos, asociados con las profecías o los poemas que pueden haber sido de la época o que se refieren al mismo tema. Pero bueno, esta Biblia no logra algo que todavía es una tarea que está por hacerse, que sería realmente cronológica, descubrir en qué año aproximado se escribieron no solo los libros, sino a veces los pedazos de los libros. Porque hay libros en la Biblia que yo llamo biblitas. Si la Biblia es una colección de textos de muchos autores y de muchas épocas, también los Salmos, también el libro de Isaías, también del Pentateuco. Entonces son biblitas. Y que pudiésemos tener claro cada pedacito de cada libro en qué año se escribió y formarlos para ver cómo la teología, la revelación fue creciendo, eso sería maravilloso, pero todavía no se hace. Y Cristian, tengo 3 preguntas más. Me están llegando varias, por eso estoy aquí viendo en el WhatsApp lo que nos mandan. Sandra Areni Muñoz nos pregunta, ¿qué nos puede decir Cristian acerca de los libros apócrifos? Claro. Bueno, cada pregunta es todo un tema, ¿eh? Así que les insistiría en que sigamos leyendo, en que sigamos, de ser posible, tomando cursos, tanto allá donde ustedes tienen su comunidad, como a lo que podemos ofrecer. Cada pregunta es un curso, ¿verdad? Aquí tenemos un curso solo sobre apócrifos. Apócrifo es un... Creo que te vamos a tener que invitar un poco más seguido, Cristian. Yo con todo gusto, sí, claro. El conjunto de apócrifos es muy amplio, sería más gordo que la Biblia. Hay más de 70 libros apócrifos del Antiguo Testamento y otro tanto del Nuevo Testamento. Rápidamente, por ejemplo, del Antiguo, el libro de Jubileos, el libro de Enoc, el Testamento de Abraham, las Odas de Salomón, el Apocalipsis de Baruch. Del Nuevo Testamento, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Andrés, la carta a los Laodicenses. Es un mundo, es un mundo. Ahora bien, de ese grupo de apócrifos los hay muy útiles, los que nos muestran el pensamiento judío de la época de Cristo, como el libro de Enoc, citado en la epístola de Judas, en nuestra epístola de Judas, o la ascensión de Moisés, citada también en nuestra epístola de Judas. Y hay otros apócrifos francamente anticristianos, como el Evangelio de Judas, o muy distorsionados del mensaje cristiano, como el Evangelio de Santiago, de la infancia de Cristo, de la virginidad de María.
Entonces, es muy grande el abanico. Normalmente la pregunta creo que se refiere a los 7 libros que se distinguen de una Biblia católica a una Biblia evangélica. Estos libros son los que tienen menos problema, déjeme decirlo así. ¿Por qué tienen menos problema? Porque si usted no los tiene, no se hace protestante. Y si usted los tiene, no se hace católico. Estos 7 libros no tienen doctrinas fundamentales que cambien el mensaje general de la Biblia. Para nada. Son libros judíos. Para empezar, no son libros católicos. Son libros judíos anteriores a Cristo que reflejan algunos historia de los judíos, como los macabeos, con lo que podemos entender la fiesta de Hanukkah, que el judaísmo celebra hasta la fecha, o libros de sabiduría, como Eclesiástico y el que se llama Sabiduría, algunos de ellos que pegan durísimo contra el culto a las imágenes, como Sabiduría y Baruch, son libros judíos, que son útiles, que Lutero, que San Jerónimo, que Casiodoro de Reina reconocieron como bonitos, como edificantes, pero no como inspirados, ¿no? Entonces no los tengamos como diabólicos, son buenos, son edificantes, solamente que no les damos la autoridad igual a otro libro del que podemos probar una doctrina. No pretendemos probar una doctrina con los libros apócrifos, aunque son de provecho si los leemos, ¿no? Claro, esta discusión que se ha dado entre católicos y protestantes en realidad es una discusión política. La contrarreforma los decretó inspirados solo por llevarle la contra a Lutero. Y la Sociedad Bíblica de Inglaterra en el siglo XIX los sacó de las Biblias, porque la de Lutero y la del Oso sí los tienen, nuestras primeras Biblias sí los tienen. Las iglesias los sacaron en el siglo XIX. Pues eso agravó la discusión, pero es una discusión muy secundaria, porque son libros que conserva la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Oriental de Etiopía, la Iglesia Copta, y que nosotros como evangélicos tuvimos en nuestras primeras traducciones, y que, como digo, si los leemos no hay problema, y si no los tenemos, pues tampoco es problema. Cristian, otra pregunta, y esto me gustaría que explicaras una cosa, porque yo veo mucha gente que juega todos los días con si el número de versículos, si el número de capítulos significa o no significa, y le quieren dar un significado espiritual a ciertas cosas de ese tipo. ¿Tú podrías explicarnos cómo surge la capitulación y los versículos en la Biblia? Sí, claro. Miren, habría que subrayar que el mensaje de la Biblia es espiritual. Eso significa que Dios quiere relacionarse con nosotros a nuestro corazón. Lo decía Jesús, es adoración en espíritu y en verdad. Entonces, cuando a la Biblia le damos el carácter de un talismán o de que las letras son secretas o de que los números no sé qué, ya nos salimos a la magia, ya nos salimos a la superstición y hemos abandonado la indicación de Jesús de una adoración en espíritu y en verdad. Por lo pronto, las Biblias no pueden tener el mismo número de palabras de una lengua a otra. Incluso a veces varía un poco el capítulo o el versículo de ciertos pasajes de una Biblia a otra, especialmente entre la Biblia latina y la Biblia hebrea en los Salmos, por ejemplo, ¿no? Pero la Biblia no se escribió dividida en capítulos y versículos porque, pues, Moisés o cualquiera no estaba diciendo, a ver, voy a dividir la Biblia así, y cómo es que a todos los escritores bíblicos se les ocurrió lo mismo. No, es las cartas de Pablo. Usted no escribe una carta de esa manera, dice, capítulo 1, verso 1, querida tía, verso 2, ¿cómo estás? Verso 3, yo muy bien. No, usted escribe una carta y ya. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que olvidarnos de momento que hay capítulos y versículos y leerla como una unidad, para no perder ese mensaje que es unidad, unido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un evangelio donde Jesús dice, algunos no morirán sin haber visto el reino de Dios, y se acaba el capítulo. Y si usted ya ahí cierra su mente, pues no va a saber de qué se trata.
Si usted se olvida que hay capítulos y sigue leyendo, dice, 6 días después, Jesús llevó a 3 discípulos y se transfiguró delante de ellos, ¿no? Los capítulos fueron primero aplicados al Pentateuco, porque los judíos quisieron dividir los pasajes en lecciones que tenían que leerse cada día para leer la Biblia, o bueno, el Pentateuco en un año. A eso le llamaron los parashot. Entonces fue, digamos, el primer intento de hacer segmentos. En el siglo XIV, Stephen Langton, un obispo de Inglaterra, tomó como base esas lecturas del Pentateuco, las extendió a todo el Antiguo Testamento y al Nuevo, y dividió la Biblia en capítulos del siglo XIV. Y fue hasta el siglo XVI donde un reformado, que fue Roberto Stephanus, dividió la Biblia en versículos. Y si usted viene a nuestra exposición, va a ver un ejemplar de la Biblia de Roberto Stephanus en griego, que es cuando él divide la Biblia en versículos. Y podrá ver el ejemplar de la Biblia de Gutenberg para que vea que cuando él la imprime no hay versículos, ¿no? La Biblia no está dividida en versículos. Entonces, bueno, eso es simplemente una herramienta útil para citar. Porque imagínense que tuviéramos que decir, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Oye, ¿pero dónde dice eso? Pues lo dice en la página tal, párrafo tal, renglón tal, pero eso sería diferente en cada edición de la Biblia y en cada lengua. En cambio, si le ponemos la nomenclatura Juan 3:16, ya no importa qué edición, qué traducción, o si es en chino, Juan 3:16 siempre va a ser Juan 3:16. Cristian, tengo aquí otra pregunta. Nos escribe Patricia y nos pregunta, en la Biblioteca de Alejandría hay un espacio de libros prohibidos. ¿Hay algunos relacionados con la Biblia? Bueno, la Biblioteca de Alejandría moderna, que tiene sobre todo también un soporte digital muy amplio, probablemente su acervo digital sea mayor a su acervo físico, no es la Biblioteca de Alejandría de los tiempos de Jesús, que fue quemada probablemente por el sultán Solimán en la invasión árabe. Si quizá la Biblioteca de Alejandría, no lo sé, pero si esa u otra biblioteca tiene una sección de libros que alguna vez estuvieron prohibidos, como una sección de curiosidad, es probable, pero no es porque ahora estén prohibidos. Hoy cualquier libro es asequible a cualquier persona. Y obviamente los libros que sí en algunos momentos estuvieron prohibidos fueron, entre otros, las Biblias en lenguas del pueblo, las Biblias en hebreo y los libros que provinieran de autores de la Reforma. Esos estuvieron prohibidos, muchos fueron quemados, otros fueron guardados por la Inquisición para examinarlos, y bueno, otros que fueron escondidos de alguna manera, pues nos han llegado, pocos, pero existen, pero propiamente hoy no hay libros prohibidos. Hoy la tecnología y la posibilidad de acceder a todo es totalmente abierta. Cristian, otra pregunta, que yo creo que, bueno, si no llega alguna más, esta sería la última. ¿Cuáles son las diferencias? Algunas personas hablan de Biblias católicas y de Biblias protestantes. Hace unos minutos tú hiciste hincapié en algunos temas que definirían un poquito la respuesta, pero nos están preguntando esto porque algunas personas tienen ciertas ideas un poco confusas sobre cuáles son las diferencias y si tienen alguna diferencia que afecta doctrinalmente. En esencia, la Biblia católica y la evangélica son la misma. Para empezar, no hay católica y evangélica porque la Biblia surgió antes de que hubiera Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana nace como tal, como romana, hasta el año 500, ¿no? Y surgió antes de que hubiera Iglesia Evangélica. La Biblia es anterior. Entonces, lo que hay son ediciones, traducciones o ediciones hechas por católicos o hechas por protestantes, y que en esencia son iguales. O sea, pueden usar distintas palabras para expresar una cosa, pero es la misma idea. Por ejemplo, Reina Valera dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Padre Shio de San Miguel dice, tu palabra es una luz a mi sendero, una antorcha para mis pies.
Son dos maneras, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, es la misma Biblia. Depende de la edición, puede haber más diferencias. Por ejemplo, una Biblia católica puede tener los libros deuterocanónicos o apócrifos, estos 7 de los que ya comentamos. Una Biblia evangélica puede tenerlos o no. La Biblia Dios habla hoy tiene las dos ediciones, con y sin, ¿no? Otra Biblia española evangélica que se llama La Palabra también tiene con y sin. Entonces, en inglés, la Standard Version tiene con y tiene sin. Entonces, no es privativo, ¿verdad? Ya dijimos que la de Lutero los tenía. Otra diferencia puede ser secundaria, pero está en las notas. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas ediciones católicas se hicieron con notas que se dice de los santos padres, y entonces en textos problemáticos, como que los hermanos de Jesús. Entonces la nota dice, no eran hermanos, eran primos. Pero la nota, la traducción es correcta, los hermanos de Jesús. El problema no está en el texto bíblico, sino en las notas abajito, donde dicen, bueno, no eran hermanos, eran primos, ¿no? El problema es que el mundo evangélico también ha sacado Biblias con notas a veces muy malas, como por ejemplo la Biblia de Guerra Espiritual. Como traducción es buena, es la Reina Valera, pero las notas son antibíblicas. Pues a veces las notas, las características de una edición son contrarias al contenido de la Biblia, como la Biblia guadalupana. Pues la Biblia guadalupana es una buena Biblia, el único problema es que trae una imagen en la pasta que no concuerda con la Biblia, pero la Biblia sigue siendo la Biblia, ¿no? Entonces, en ese sentido, católica o evangélica, no hay problema, por eso yo le decía que compre 3 y 3 de cada una y las compare, y sobre todo, si usted tiene la oportunidad de dialogar o de compartir con una persona católica, use una Biblia católica para que esa persona no desconfíe, porque erróneamente a veces en el ámbito católico se ha enseñado que la Biblia protestante está mutilada, que es falsa, que está mal traducida. Despreocúpese, use una Biblia católica y diga, mira, esta Biblia trae la imagen del Papa, aquí trae la autorización del obispo, vamos a ver Juan 3:16, qué dice Romanos 3:23, vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:20, y le sirve perfectamente para evangelizar, porque dice exactamente lo mismo. Cristian, muchísimas gracias. Tengo dos, pero no son preguntas, son comentarios. El primero es de Marta Villeda, que dice, gracias por el invitado, Cristian Gómez. Sí me gustaría que lo invitaran de nuevo. Así es que me están comprometiendo y creo que a ti un poquito. Y la segunda es Alejandra Cis, que, bueno, manda un comentario más largo, no lo voy a leer completo, pero en esencia dice, buenísima esta plática, me gustó mucho, no haber diferencias entre católicos y cristianos, etcétera, pero me llamó mucho la atención. Al final dice, tener una actitud cristiana hacia lo que estamos viviendo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ánimo. Amén. Sí. Muy bien. Pues, Cristian, la verdad es que, mira, tenemos tema y ganas como para tenerte hasta las 9 o 10 de la noche, pero no queremos abusar mucho de tu tiempo. Yo sé que eres una persona ocupada y te queremos agradecer muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros. Ha sido un tiempo de bendición y ¿sabes qué me pasa siempre que hablo contigo? Que se me pasa el tiempo en un minuto, caray. Cuando me doy cuenta ha pasado 1 hora y media, o casi 2 horas, pero la realidad es que eres tan ameno y tienes tanta profundidad en tu conocimiento de la Escritura que te quisiéramos poder seguir aprovechando mucho, mucho tiempo. Pero sí, me agradezco mucho la oportunidad y sí, a las 7 tengo otra plática también por plataforma. Entonces, perfecto el tiempo y les mando un abrazo. Y por supuesto nos unimos a la oración y a la difusión de la esperanza, ¿no? ¿Cómo se llama? Permítanme, aquí lo apunté, Sembrando Esperanza. Vamos a difundir también para que otros apoyen, se involucren, y ha sido una gran bendición. Cristian, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, aunque sea virtual. Te llamo en estos días para seguir conversando. Que Dios te bendiga mucho. Y de verdad, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Que Dios te bendiga. Gracias. Solo les comento que esta charla que acabamos de tener con Cristian
ha quedado grabada, está en Facebook, ustedes la pueden volver a ver si quieren ver algunos detalles de ella. Y de todos modos, si tienen algunas otras preguntas que por algún motivo no nos pudieron enviar, por favor envíenoslas, yo se las reenvío a Cristian para que él las pueda responder. Y yo creo que en un tiempo no muy breve, no muy largo, vamos a volverlo a invitar, porque como ustedes habrán visto, es realmente una persona muy interesante, con un conocimiento muy profundo, pero al mismo tiempo muy práctico de la Biblia. Así es que les agradezco muchísimo. Me gustaría terminar esta reunión con una oración para agradecerle a Dios todo lo que nos dio esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Padre, por la vida de Ismael y Alejandra. Gracias por este precioso ministerio que tú les has dado. Te pedimos, Padre, que tú nos lleves a orar por ellos y a seguir apoyándolos, Padre, en este ministerio de llevar tu palabra a los hospitales, con los doctores, enfermeras, personas de mantenimiento, pacientes, los familiares de ellos. Señor, con todas las personas que hoy están en la primera línea pasando por esta situación difícil. Padre, gracias de verdad por sus vidas. Te pedimos mucho que tú los guardes, que tú los mantengas sanos y, Padre, que tú los mantengas con el entusiasmo y la visión que les has dado. Por otro lado, Dios, queremos pedirte que toques nuestros corazones para que podamos apoyarlos en oración, pero también enviando cosas para que ellos puedan continuar con este precioso ministerio. Gracias también, Señor, por la vida de Cristian. Gracias por todo lo que hemos podido aprender el día de hoy de él. De verdad que cosas tan importantes sobre tu palabra. Gracias de verdad. Te pedimos que tú tomes todo este interés que él ha despertado en nuestros corazones y que nos lleves a buscarte en lo profundo a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, conociendo cada vez más tu palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar en contacto a pesar de la distancia. Y, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a aprovechar este tiempo para profundizar en nuestra relación contigo y también para cosechar para ti, Señor. Danos la sensibilidad para entender cuántas personas hoy están tan necesitadas de ti y podamos acercarnos, Dios, para compartirles de tu evangelio. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ha sido una tarde realmente inolvidable y quisiera invitarte a que nos acompañes. El día de mañana tenemos una predicación a las 11 de la mañana a través de G316 Condesa. Y la próxima semana, lunes, miércoles, viernes, a las 9 de la noche, tenemos una breve cápsula, 15-20 minutos, donde compartimos una enseñanza de edificación de la Biblia y oramos juntos por las situaciones que hoy nos aquejan y nos angustian. Muchas gracias por estar con nosotros y si quieres volver a ver esta charla, puedes volver a hacerlo, quedó grabada en Facebook, así es que puedes hacerlo cuando tú tengas oportunidad. Gracias, que Dios los bendiga.